¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa en Palabras Simples del canal del Poder Judicial. Les cuento que hoy estamos desde el Centro de Justicia de Santiago. Antes de iniciar con la conversación de hoy, les quiero presentar a nuestro entrevistado del día. ¿Cómo está? Él es Samuel Fernández, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Central y además ex embajador del Servicio Exterior de Chile. ¿Cómo está? Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a usted por estar con nosotros. ¿Y Seba, cómo estás? Así es, hola Francisca, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por estar hoy en nuestro programa porque el tema que vamos a hablar es muy entretenido y muy interesante además porque tiene que ver con qué pasa si yo estoy en el extranjero y tengo problemas con la justicia. ¿A quién recurrir? ¿A dónde ir? Pues bueno, antes los invito a ver esta siguiente cápsula para que ya nos metamos de lleno en lo que es este tema. Actualmente, más de 200 chilenos cumplen condenas de cárcel en otros países del mundo. En caso de enfrentar este tipo de situaciones, lo primero que debe hacer el ciudadano chileno es ir al consulado, entidad responsable de ofrecer atención y cuidado a los nacionales detenidos y controlar la legitimidad de los procedimientos judiciales correspondientes. Los chilenos condenados en el exterior que deseen cumplir la pena en Chile deben realizar una solicitud por escrito a la autoridad local, situación que puede ser apoyada por los respectivos consulados una vez que la sentencia esté firme o ejecutada. ¿Qué otro tipo de acciones se pueden tomar para proteger a ciudadanos en el extranjero? Lo veíamos entonces en esta cápsula informativa, Samuel, son muchas las dudas que los ciudadanos tienen, sobre todo cuando están en el extranjero, ¿verdad? Y tienen que enfrentar a la justicia, entonces es necesario saber qué acciones pueden tomar en caso que esto ocurra. La verdad es que cuando un chileno viaja al exterior, a veces no piensa que va a un país extranjero, aunque parezca obvio, pero además se va a someter a las leyes del país donde llega. De suerte que va a tener que tener muy en cuenta lo que puede hacer de lo que no puede hacer. Entendamos bien claro que no todas las leyes de todos los países son iguales, por lo tanto hay a veces costumbres o legislaciones en los países donde va el chileno que son enteramente diferentes y que pueden tener una consecuencia seria para él. Tengamos también en cuenta que las leyes nuestras no lo siguen, salvo en un caso muy particular. Hay un solo caso de extraterritorialidad de la ley nuestra, cuando la persona viaja y por ser chileno le sigue en la legislación nacional su estado, o sea, si es casado, soltero, viudo, lo que sea, eso no lo cambia, y además su estado civil. De manera que si es esta persona en cuanto a su condición y capacidades, también lo sigue. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que nosotros tenemos la capacidad a los 18 años, plena. Sin embargo, para otras personas en otros países, la capacidad puede ser a los 16 o puede ser a los 21. Cada país es soberano para determinarla. Claro, y por lo mismo es importante que la gente se informe antes también de viajar. Por supuesto. Ahora, la persona, además de estar preocupada de esto, que es natural, y que va a estar sometida a las leyes del otro país, normalmente se despreocupa en algunas veces, pero les puede lamentablemente pasar muchas cosas. De hecho, pueden ser ser asaltados, robados, o ser ellos los que cometen algún delito. Tenemos lamentablemente una alta cantidad de chilenos que están en el exterior siendo seguidos por la justicia y están bajo juicio, y algunos, en un número bastante importante, están encarcelados. Entonces ahí es donde la persona se da cuenta de que debe recurrir a determinadas ayudas. Y la principal ayuda que debe recurrir es avisar, si la persona está en condiciones, o pedir que alguien lo haga, al consulado chileno en el exterior. Esto es importante tomarlo en consideración siguiente. No es lo mismo una embajada que un consulado, a pesar de que son, en el caso de Chile, servidos más o menos por las mismas personas. Pero, sin embargo, son funciones distintas. La función del embajador o de las embajadas y todo su personal es tratar de representar al país y hacer todo lo necesario que el gobierno desea ante el país que lo recibe. Sin embargo, en el caso del cónsul, el cónsul presta servicios y son los servicios que se necesitan
normalmente en Chile, pero que esta vez la persona que viaja los puede obtener en el exterior. Por ejemplo, documentos, por ejemplo, notaría, por ejemplo, auxilio. De todas maneras, lo que yo más recomendaría es que antes de viajar, la persona que sale al exterior sepa de antemano a quién recurrir, llevar teléfono, mail, lo que fuera de contacto, porque puede que lo vaya a necesitar. Si no lo necesita, estupendo, me parece espléndido, pero si lo necesita, no improvisar. Perfecto, o sea, lo importante decir a las personas es que tienen que recurrir al consulado, no a la embajada, que ahí es donde se entregan los servicios, y que además lo primero, si es que tienen un problema con la justicia de cualquier país, lo primero es avisar al consulado. Así de es. Inmediato. Además existe una obligación, Sebastián. La obligación es la siguiente, que tienen los países que reciben a los nacionales. Es ellos, ante cualquier accidente, tragedia, problema que tenga, la policía del lugar donde esto ha sucedido tiene obligación de avisar lo más brevemente posible al consulado, de suerte que el consulado pueda ayudar en el sentido de prestar colaboración. Nunca va a poder sustraer a la persona, o sea, sustituir a la persona, pero sí va a poder ayudarla, darle algún tipo de consejo. Claro, porque a eso iba mi siguiente comentario. Después de que una vez que avisa a la persona, más o menos cómo es el funcionamiento, cuáles son las directrices que sigue lo que es el consulado para el trato que reciba, por ejemplo, me imagino que se tienen que preocupar de que tenga los recursos mínimos, que se le respeten los derechos. Me imagino que ahí tiene como esa parte. Lo que hay que tomar en consideración es que todo se va a seguir bajo las normas y leyes y trámites que son propios del país donde viaja el chileno. Sin embargo, el consulado no interviene, o sea, no se hace parte en los juicios, no lo reemplaza, pero sí está atento a que sucedan dos cosas que son las fundamentales. Primero, que se haga un proceso, si es necesario, o un trámite sin discriminación. Vale decir, no por el hecho de ser chileno sea discriminado respecto de los nacionales de ese país. Y luego tiene que tomar en consideración que además se le apliquen las normas que son para todos. En esas no interviene el cónsul, solo vigila. Cuando eso es violado, entonces ya puede actuar para representar los intereses del defendido ante el gobierno que está acreditado el cónsul, ante la jurisdicción que está acreditada. Porque los cónsules no son acreditados ante los ministerios de Relaciones Exteriores, son acreditados en una jurisdicción, ante las autoridades que ejercen esa jurisdicción. Y en caso, un punto importante a destacar es cómo la justicia, qué acciones puede tomar la justicia chilena en caso, por ejemplo, que se vean sobrepasados los derechos de estos ciudadanos chilenos en el extranjero. La justicia en realidad no. Lo que tiene que tomar en consideración si acaso los derechos son vulnerados o se le hace una discriminación o recibe un trato inhumano o recibe algún tipo de presión. Los derechos que se pueden vulnerar de que estamos hablando acá son obviamente los derechos humanos que son evidente, pero no solo eso, pueden haber muchos derechos, por ejemplo, tan simples como que le cobren más por una multa o que tengan, digamos, una discriminación, usted no pasa después, adelante el que es nacional del país y usted espere porque es extranjero. Claro. Entonces, ese tipo de cosas son las que se pueden complicar. Con un detalle adicional, allí no actúa el cónsul, sino para representar que esto debe ser siguiéndose las normas del país donde están. No podemos imponer las normas nuestras. Bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Ahora, cuando se vulneran ese tratamiento, se vulnera se hace discriminación, se hace algo en contra de lo que debiera ser las propias normas del país receptor, en ese caso, entonces el cónsul avisa al gobierno nuestro. Y el gobierno nuestro es entonces el que actúa frente al otro gobierno. O sea, en ese sentido hay una relación gubernamental. Ya pasa a ser una relación gubernamental. En caso que todos estos sistemas no funcionen de acuerdo a las propias normas que ellos tienen, y el chileno haya sido maltratado
esté sufriendo una discriminación, esté sufriendo una vulneración de sus derechos. Perfecto, Samuel, le queremos agradecer por haber estado hoy con nosotros en nuestro programa En Palabras Simples. Y Seba, no sé si te quedó alguna duda. No, a mí me quedó clarísimo. O sea, lo primero es ir al consulado a avisar para que ellos protejan que haya un debido proceso, por decirlo. Exactamente, pero tiene que pedirle el chileno que necesita, pedirle a las autoridades del país donde viajó, a la policía de ese país, que avise inmediatamente al consulado si es que no lo puede hacer él o alguna persona que lo acompañe. Perfecto, detalles importantes entonces para todos aquellos que estén preparando un viaje o pensando en ir a vivir a otro país, ¿verdad? Muchas gracias, Samuel, nuevamente. A ustedes. Y a ustedes, Seba, los queremos dejar invitados, como siempre, a que revisen todas nuestras plataformas digitales del canal del Poder Judicial y también nuestra página web www.poderjudicialtv.cl. Muchas gracias y que estén muy bien.